empezar a grabar. Bueno, como les decía, ya la semana pasada pasamos por todo esto. No sé si recuerdan, lo conversamos harto. Y llegamos acá a Morris y Maiston. Como les decía, este es un texto, bueno, un poco más tipo manual, al igual que todos los otros de Morris y Maiston, que es el mismo libro en realidad. Y nos va a hacer un recorrido un poco más también, como les digo, más cognitivista, más propio, más científico de repente de lo que es la memoria. Por lo tanto, yo voy a seguir la misma lógica del libro, vamos a ir paso a paso. Cualquier duda, consulta que tengan, por favor, pueden hablar por el micrófono, pueden hablar por el chat, como a ustedes les parezca y queden más cómodos. Partimos por lo que son los registros sensoriales. Uno, para poder crear una memoria, requiere de un cierto tipo de registro primario, que es decir, lo que aparece antes de lo que empezamos a recordar. En ese sentido tenemos los registros visuales, que va a ser toda la información que aparece a partir de la percepción visual, y tiene como característica que la información desaparece muy rápido del registro visual. Y ese proceso también se podría llamar el proceso de enmascaramiento, ya que a lo que se refiere es que una vez que un estímulo pasa, llegamos al siguiente y el anterior se olvida. No se olvida en el sentido de que ya no nos acordemos de que ese estímulo pasó antes, pero por ejemplo, si yo les muestro, no sé, esta libreta, la quito de acá, ustedes ahora podrían decir, ya, es como una libreta media turquesa, pero probablemente no pueden tener la imagen literal de la libreta en su mente. En cambio, los registros auditivos se mantienen por más tiempo como un eco. Si alguna vez ustedes han hecho alguna entrevista que hayan tenido que transcribir o lo que sea por el estilo como de transcripción, notarán que lo que es muy común es que uno va escuchando, escucha por un periodo, pausa y puede escribir al pie de la letra básicamente lo que se dijo anteriormente, porque es como que quedara sonando. Entonces yo digo, queda sonando, y a ustedes les pasa que escuchan, queda sonando, queda sonando, queda sonando, hasta que se va. Esos son los dos registros sensoriales, como por decirlo así, primarios de la memoria, y son los que más priman para la formación de recuerdos. Yo igual soy bien crítica a la hora de pensar esto, porque en realidad también pienso que, bueno, hay personas que tienen problemas de audición o bien de visión, y no es que esas personas no tengan memoria, sino más bien crean sus recuerdos a partir de otros tipos de estímulos que probablemente son los táctiles. Eso. En ese sentido, y como hemos venido diciendo ya a lo largo del curso, de estos meses que llevamos, uno no puede separar los procesos psicológicos, como que están todos conectados, solamente que los estudiamos por separado por la lógica más bien pedagógica de poder comprender más a detalle proceso por proceso. En ese sentido entra la atención en juego. Siempre la atención va a tener un papel bien importante en lo que es la percepción, y que bueno, la percepción llevaría, como estaba diciendo antes, a través de los registros hacia la memoria, ya que la información, mejor dicho, desaparece tan rápido de los registros sensoriales como podemos recordar cualquier cosa durante más de unos segundos. Y eso es una forma que consiste en seleccionar por medio de la atención. En ese sentido, este típico dicho como de, ay, es que tú tenías una atención súper selectiva o, o memoria selectiva. Efectivamente tenemos algo que es selectivo, lo cual es la atención. Yo conscientemente puedo focalizar mi atención en una u otra cosa. Y por lo mismo, esa atención, como el proceso de mirar, escuchar, olfatear y gustar selectivamente, va a generar un cierto tipo de información que va a llegar después al cerebro mediante el procesamiento de esa información. O bueno, como lo veníamos diciendo la semana pasada, como para hacer el contraste, este cambio
a nivel orgánico del cerebro en las conexiones neurales, que no sería tanto como un procesamiento literal de información como un computador, sino más bien un cambio más bien estructural a nivel sináptico. En ese sentido se va a procesar la información y todo esto que atendemos en el momento entra a la memoria de corto plazo. ¿Ya? La memoria de corto plazo va a ser la memoria que dura alrededor de 20 a 30 segundos. Es sumamente selectiva, ya que va a dirigir luego qué va a pasar allá a la memoria de largo plazo, la memoria final. Y en ese sentido, la memoria a corto plazo va a tener, y voy a, como avanzando en el Power, voy a después devolverme a este mismo cuadro, porque ahora vamos a llegar hasta acá, hasta aquí, memoria a corto plazo, pero como les digo, va a ser que hay un estímulo externo al cual nosotros le prestamos un registro sensorial mediante la creación de iconos, que serían como los registros visuales, o ecos, los registros auditivos, em, y estos se enfocan mediante la atención que se dirige a la extracción de información significativa de los registros sensoriales, transfiriéndola a la memoria de corto plazo. Y la memoria de corto plazo, o memoria de trabajo, como también se le llama, es en la que estamos pensando y en la que estamos alerta en un momento dado, haciéndola disponible para su procesamiento posterior. Me voy a saltar lo que sigue del cuadro, ya para continuarlo después. Pero en ese sentido, algo que es bien relevante que tienen que recordar es que la memoria a corto plazo, como les decía, dura muy pocos segundos. Entonces, no sé si alguna vez vieron esta película de Disney, no, de Pixar, que se llama Intensamente. Sí, Ya, y se acuerdan que, bueno, cuando pasaban cosas, estaba la vida de Riley, ¿verdad? Que era la niña. Estaba la vida de Riley y ella veía una serie de cosas y tenía estos monitos que eran las emociones dentro de su cerebro que iban como gestionando el funcionamiento. Cuando algo importante pasaba, o algo que ella tenía que recordar, ¿qué pasaba? Se formaba esta pelotita como de recuerdo, que iba teñida además por una emoción. Un poco que el cerebro funciona así. Registra las cosas más importantes y lo otro, al igual que en la película, que se van como al olvido, que era este lugar terrible donde era todo oscuro y uno no lo podía rescatar. De la misma manera, las cosas no importantes en la memoria de corto plazo van al olvido mediante el decaimiento. Es decir, este eco o este icono empieza a desaparecer paulativamente y se va al olvido. Por ende, la memoria a corto plazo va a ser en lo que estamos pensando, en lo que estamos al tanto en un momento dado y se codifica fonológicamente, es decir, se codifica mediante un cierto tipo de abstracción lingüística. Uno más o menos es como que escucha en su memoria a corto plazo. Uno dice como, ya, tengo que recordar, no sé, digamos, la tabla del 1, entonces uno empieza 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 2 por 2, o sea, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, y así. Y empieza a recordar de esta manera. Eso es en la memoria a corto plazo. Otra manera como comparativa quizás de entender esto es esta definición de la primera tópica freudiana entre el preconsciente, consciente e inconsciente, en donde el consciente es la información que está, la información inmediata que está en la mente, y el preconsciente, que en este caso lo podríamos contrarrestar con la memoria a largo plazo, serían todos estos archivos que están disponibles a ser recuperados en un momento dado. Por ende, la memoria a corto plazo tendrá dos tareas principales. La primera va a ser la de almacenar, es decir, a ver, ¿qué de esto pasa a la memoria a largo plazo? Esto es un proceso sumamente rápido, nosotros no nos damos cuenta de esto. Pero decimos ya, la memoria va a decir ya, esto me parece importante, por ejemplo, esto en la ayudantía me parece relevante, esto me lo tengo que aprender, versus esto otro, este ejemplo no lo voy a pescar. Eso va a ser la tarea del almacenamiento, ver qué se guarda. Y también está la memoria a corto plazo,
con la función de trabajar en las mismas memorias y en los mismos recuerdos. Esto va a tener esta idea más fonológica, en la cual para memorizar tratamos de generar este cierto código lingüístico en nuestra mente. Por ende, y continuando en la misma línea, la memoria a corto plazo va a ser sumamente reducida. Estudios van a demostrar que nosotros solo podemos recordar entre 5 a 7 dígitos a la vez, especialmente cuando no son cosas relevantes. Por ejemplo, si yo les digo ahora, recuerden la siguiente secuencia, y se los digo en serio, recuerden la siguiente secuencia: A, C, J, B, N, L. ¿Quién de acá puede prender el micrófono y repetirme la misma secuencia? Profe, Dime. no, es que como dijo por micrófono, por eso. No Pico. sé. Pero no, porque es FAI, porque la niña lo escribió, por eso, entonces no, te quedas. Ya, gracias, Bueno, compañera. pero si es que si no lo hubiesen escrito, yo no me acuerdo lo que dije. Pero por lo mismo en memoria a corto plazo, pero si me lo hubiesen repetido, esto es un ejercicio que se hace. Si ustedes me lo hubiesen repetido, probablemente van a llegar hasta el dígito 5. Si es que tienen muy, muy buena memoria, van a llegar al dígito 7. ¿Ya? Más allá no van a llegar. Y eso está probado. O sea, es como extrañísimo que alguien pueda memorizar de esa manera más de 7 dígitos. ¿Ya? En ese sentido, la única manera que tenemos de hacer para recordar los dígitos es segmentándolos. La segmentación sería hacer grupos lógicos para nosotros de manera de poder recordar más dígitos, en este caso, o más palabras al mismo tiempo. Entonces, si es que acá aparece como ejercicio que uno tendría que recordar T, J, Y, F, A, B, M, C, F, K, I, B. Al menos que yo invente algún tipo de cancioncita, probablemente no me voy a acordar. Pero, en cambio, si los reordeno, ¿ya? Los reordeno, puedo formar, claramente este libro es gringo, por eso son ejemplos súper gringos, pero FBI, entonces, como la PDI chilena, JFK, John F. Kennedy, expresidente, YMCA, YMCA, la canción, ¿ya? Acá José dice, la gracia sería recordarlos en el mismo orden, porque si fuera un número telefónico no les sirven desordenados. Claro, pero el memorizar el número telefónico ya no es memoria a corto plazo. Justamente ahí ya hay un proceso de reelaboración que lleva a la memoria a largo plazo. Por eso nos acordamos de nuestros roots, por ejemplo. No sé, yo me sé mi root, el root de mi papá, el root de mi mamá, el root de mi pareja. No me sé ningún número de teléfono, pero los roots me los sé. Y claro, esos son más dígitos. ¿Pero por qué? Porque uno empieza ya, no sé, voy a inventar un root para no decir nada, no dar los datos de nadie, pero si yo dijera 15 075 814 3. Si se fijan, siempre los roots como que los dictamos un poco así. Nunca decimos 1, 5, y ya se me olvidó lo que dije antes, después. Pero el punto es que igual hacemos este ejercicio de segmentación para recordarlos. No sé si ustedes, cuando dicen su número de teléfono, probablemente tienen un cierto como ritmo en el cual lo dicen. Por ejemplo, yo siempre digo, ya, eh, ya, Jesús dice, lo digo en dúo. Claro, yo no los digo, y cuando nos cambian ese ritmo, cuesta identificarlo. Exacto. No sé si les ha pasado que los llaman así ya, digamos, hola, llamo de, yo qué sé, llamo de Entel, usted es el portador de esta línea, y alguien dice, sí, ya, para verificar su número es, y te dicen, no sé, 98 56 68 49,
y uno nunca lo ha dicho de esa manera y se queda como calculando, 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 le corto. Bueno, fuera de talla, en verdad esto es lo que nos va a pasar. Por ende, es relevante también tener en cuenta que la memoria a corto plazo está realizando varias tareas a la vez. O sea, la razón por la que no puedo recordar los mismos números que yo misma dije recién es porque además estoy prestando atención al chat, estoy mirando el PowerPoint, estoy viendo que como, tengo las camaritas por si acaso alguien prende las cámaras, entonces estoy todo el rato mirando, estoy viendo si es que alguien levanta la mano y así. Entonces, claro, mi memoria a corto plazo no se va a acordar de una serie de números inventados que acabo de decir. Por ende, cuando dos tareas de memoria se presentan en diferentes modalidades sensoriales, por ejemplo, visual o auditiva, es menos probable que se interfieran entre sí a las que son de la misma modalidad. Digamos, es más fácil para mí recordar ya lo que alguien me dice mientras, mientras veo, yo qué sé, veo un cuadro y digo como, ah, ya, esta persona me está contando algo y estoy mirando un cuadro, y ambas cosas las tengo en la memoria a corto plazo porque están presentes en ese momento. Es mucho más fácil que si tengo una canción sonando por este oído y otra canción sonando por el otro oído, y ahí ya, fuera de que va a ser incomprensible, no voy a entender absolutamente nada y no me voy a acordar de nada. Es mucho más difícil porque se provocan interferencias. Interferencias en el sentido literal de la palabra, algo interfiere con la formación de esa memoria. Es por lo mismo que la memoria a corto plazo, muy útil en ciertas situaciones, muy poco útil en otras. Por lo mismo existe la memoria a largo plazo, que como les decía, sería el símil de lo que podríamos llamar preconsciente en la primera tópica freudiana, en la cual uno diría, ah, ok, el preconsciente sería todo esto que es accesible por la conciencia, pero que no está inmediatamente presente en ella. La memoria a largo plazo funciona así mismo, como que tendríamos entonces la capacidad de almacenar una cantidad de información por muchos, muchos años, y la mayor parte de la información de la memoria a largo plazo parece estar codificada en términos de significados. Como les decía antes, la memoria a corto plazo muchas veces se codifica fonomenológicamente, entonces a través de esta como quizás repetición de la voz en nuestra mente de lo que nos están diciendo. En cambio, la a largo plazo va a ser justamente que nosotros recordamos por significados. Les doy un ejemplo muy burdo. Yo quiero acordarme de lo que es una silla. Yo no necesariamente, si bien puedo imaginarme una silla, mi memoria no va a funcionar mediante como el recuerdo literal de una silla, sino más bien mediante el significado de, ah, una silla, objeto con cuatro patas, con probablemente respaldo, hecho para sentarse. Y así es como nuestra memoria aprende, mediante significados. Por eso es que podemos reconocer cosas después que no sean literalmente las mismas que las que hemos visto antes. Por ejemplo, no sé, yo puedo tener un iPhone y uno de ustedes puede tener un Samsung, pero yo entiendo inmediatamente, gracias a mi memoria, del significado de lo que sería en este caso teléfono celular, que ambos entran dentro de la categoría de teléfono celular, sin importar que no sean de la misma marca y no se vean de la misma forma. Em, Además, aparece esto de que si es que el significado es particular, o sea, el material que estamos tratando de recordar es particularmente familiar, por ejemplo, como la letra del himno nacional o de una plegaria, estos ejemplos del texto yo habría pensado como, no sé, cualquier otra cosa. Eh, Muchas veces es posible recordarlo literalmente, palabra por palabra, cuando es necesario. No sé, les doy un ejemplo. Cuando ustedes al estar estudiando psicología, probablemente si yo les digo, em, ya porque estamos en historia, ¿qué es qué es la percepción? Me podrían dar un significado. En cambio, si yo les digo, cántenme mi canción, o sea, su canción favorita,
probablemente se van a saber letra a letra hasta donde hay espacios, o sea, donde hay silencios, cuál es la duración de cada nota y así, porque nuestra memoria puede ser sumamente específica en cosas a veces muy innecesarias y uno ruega que yo, al menos a mí me pasa, yo escucho una canción una vez, se me queda pegada, me acuerdo de la letra después y en cambio puedo haberme leído 3 veces el capítulo de un libro y no me acuerdo de absolutamente nada de lo que leí, entonces al menos no tiene una característica de que sea necesariamente útil estas cosas que nos aprendemos palabras por palabras, pero bueno, ahí está. Entonces, cuando una persona, y acá algunas ciertas características de la memoria y de los efectos de la posición serial en el sentido de en qué orden se nos presentan las distintas cosas. Cuando una persona recibe una lista de datos de recordar, tales como la lista va a ir al supermercado, tiende a recordar mejor los primeros ítems de la lista y los últimos, pero no recuerda los del medio. Si yo, no sé, si llega su mamá o su pareja o quien sea y les diga, Juanito, anda al supermercado y cómprame tomate, cebolla, palta, pan, queso, jamón, cereal, leche, yogur. Yo, al menos, y diciéndolo yo, me acuerdo que dije tomate, cebolla, palta al principio, y sé que dije cereal y yogur al final. No recuerdo qué dije en medio. Eso es el efecto de primacía, esto de recordar los primeros, y el efecto reciente de recordar el último elemento. Y el efecto de primacía entonces refleja la oportunidad de repasar los primeros elementos de la lista, lo que incrementa su probabilidad de ser transferidos a la memoria a largo plazo. Entonces la lista pasa a la memoria a corto plazo, efecto de primacía, yo lo repaso, pasa a largo plazo. Entonces ahí ya puedo confiar un poquito más en mi memoria. Entonces, si ustedes alguna vez han tenido que memorizarse algo, palabra por palabra, probablemente su manera de hacerlo fue, ok, leían la primera frase, la repetían, ok, siguiente frase, la repetían, y después repetían la primera y la segunda frase juntas, pues la primera, la segunda y la tercera frase juntas, y así hasta recordar, no sé, yo me acuerdo que eso hacía cuando en el colegio nos hacían recitar poemas, y uno tenía que memorizarse el poema palabra por palabra. ¿Hasta acá se va entendiendo? Súper. Por ende, acá vamos a tener mecanismos para recordar distintas, em, para poder recordar formas, técnicas de memoria. La primera es el repaso mecánico, que es esta típica lógica de la práctica ser maestro, que es el repetir y repetir para llegar a una automatización. Como les decía, repetir palabra por palabra, por palabra, por palabra. No sé, cuando ustedes estaban en el colegio, yo no sé cómo se aprendieron las tablas, yo definitivamente no fue aprendiendo a multiplicar primero, sino más bien, como no con la lógica matemática, sino que a mi mamá me enseñaba canciones para las cosas. Por ejemplo, me acuerdo que para poder recordarme de los adverbios, o no me acuerdo qué era, había una canción, entonces íbamos a, ante, abajo, dale con contra, de, entre hacia hasta, para por según so, sobre atrás. Eso me lo acordé a lo que es cucarachos. Eh, y así es como uno nos recordamos, es un repaso mecánico. Sin embargo, cuando esa repetición no tiene ninguna intención de aprender, o sea, si no está la intención por detrás, lo más probable es que tenga súper poco efecto en el recuerdo de lo que es ese aprendizaje. Por ende, lo que se recomienda para memorizar es el repaso elaborativo, que es el acto de relacionar nueva información con cosas que ya sabemos. Por eso yo les doy el ejemplo como memoria a corto plazo, como el consciente, y memoria a largo plazo, como lo preconsciente, ya que serían conceptos que ustedes teóricamente ya habrían visto antes y les puedo hacer una vinculación con el material de manera de que se les quede grabado más fácil en la memoria a largo plazo.
Entonces, es por lo mismo que cabe mencionar que el esquema, en el sentido de el esquema en el que estemos insertos, el lugar que nos situemos, deriva la atención, lo cual propone espacios en los que nos podemos orientar y organizar y recordar más, como marcos referenciales. ¿Alguien iba a hablar? ¿No? Es por lo mismo que es importante el espacio en el cual uno se sitúe cuando está tratando de memorizar algo. Y hay 3 tipos específicos de memoria. O sea, primero teníamos estas categorías del nivel de la memoria y luego ya dentro de la memoria a largo plazo encontramos como 3 especificidades. La primera es la memoria episódica que tiene que ver con los eventos vitales. Mi memoria episódica es lo que a mí me ha pasado en mi vida a través de episodios, obviamente. Y puedo decir, ya hoy día me levanté, fui a la universidad, estudié, tuve pruebas, volví a mi casa, etcétera, etcétera. Memoria episódica. Luego tenemos la memoria semántica, que son hechos y conceptos que no están ligados a un momento particular. Entonces, es como un diccionario o una enciclopedia en nuestra mente. Por ejemplo, yo les digo, ¿qué significa, qué podrá ser? Eh, ¿Qué significa pedir disculpas? Ustedes probablemente me van a dar una definición, como pedir disculpas significa, no sé, eh, pedir perdón, no sé cómo explicar en verdad, como así como en modo diccionario, pero todos sabemos el significado de lo que es pedir disculpas. Lo mismo pasa con, si yo les pregunto, o probablemente más adelante en la carrera, cuando ya empiecen a ver más de lo que es psiquiatría, y les hablen de alucinaciones, de inmediato, la primera frase que se les va a venir a la mente es percepción sin estímulo. Es como cosas así que son ya claves, conceptos específicos, y eso es memoria semántica. Y finalmente está la memoria procedimental, que yo creo que es la que se nos hace más conocida muchas veces, que tiene que ver con la constitución de hábitos motores. Entonces, cualquier cosa que uno haga repetidamente con el cuerpo termina pudiendo automatizar esa acción. Excelente ejemplo es es el manejar. ¿Alguien de acá maneja? ¿Sí? ¿Sí? Ya, perfecto. Ya tengo 2 personas. ¿Alguno de ustedes dos, mientras va manejando, va pensando como literalmente en su mente, ya, embriague, primera, embriague, segunda, freno, ya? Eso es memoria procedimental. Probablemente cuando aprendieron a manejar, sí tuvieron que aprender de esa manera, y es como esa voz de grito un poco en la mente, como así como, embriague, frena, pasa el cambio. Pero eso es cuando uno está recién aprendiendo, en las primeras veces, y de ahí ya, listo. Se fue y uno va tranquilo de la vida ahí con su autito, ni siquiera se le pasa por la mente pensar como ya qué cambio voy a poner, ni nada por el estilo, porque es algo que ya uno se acostumbra, es parte nomás de nuestro actuar. Lo mismo que andar en bicicleta, lo mismo que tocar quizás un instrumento, se vuelven sumamente habilidades eh, automatizados. En ese sentido, ahora, volviendo al cuadrito del principio, hagamos de nuevo el recorrido. Quizás, no, nada, quizás nada. Tenemos el estímulo externo, ¿verdad? Ese estímulo crea un registro sensorial. La atención puede o no guiarse por ese estímulo sensorial. Si se guía hacia eso, pasa a la memoria de corto plazo. En caso de dejarlo ahí nomás, va a haber un olvido mediante la interferencia, o sea, que aparezca un segundo estímulo,
o el decaimiento, que simplemente sería el olvido progresivo después de los primeros segundos. En cambio, si es que esta información en la memoria a corto plazo no la queremos olvidar, la repetimos y la repetimos y la repetimos y la repetimos hasta que ya decimos, ok, la he repetido suficiente, ya me estoy empezando a acordar y se empieza a codificar, se empieza a inscribir en nuestra memoria a largo plazo. Y llegamos a la memoria a largo plazo, de la cual tenemos como todo este globo con toda la información y nosotros estaríamos acá quienes decimos, ok, necesito recuperar algo y la información que nosotros recuperamos, sea de la memoria episódica, sea de la memoria procedimental o sea de la memoria semántica, se transfiere a la memoria de corto plazo o a la memoria de trabajo, entonces se devuelve a la memoria de corto plazo por acá y aparece nuevamente como un hecho consciente, como algo que está ahí, que es lo que estamos pensando activamente. Entonces, vamos a tener esta tabla de la memoria y del procesamiento de la información. Acá estas se las dejo, en verdad no vale mucha la pena como discutirla a largo, pero en todo caso acá les dicen como los medios por los cuales se codifican, la manera en la que se organiza, cuánto dura esa organización o ese almacenamiento, cómo se recupera y los factores del olvido. Entonces, el registro sensorial es auditivo y visual, no tiene una organización de almacenamiento porque no se almacena, dura segundos. Se recupera si se reconsidera la información registrada, o sea, hay que reconsiderar en eso mismo, hay que pensar de vuelta en específicamente eso, o bien se decae o se enmascara por un otro estímulo. Luego en la memoria a corto plazo aparece como representaciones visuales, o sea, como imágenes, iconos o fonológicas, como la, por decir así, vocecita de nuestra cabeza. Tampoco tiene una organización del almacenamiento, dura entre 15 a 20 segundos, se puede recuperar o registrar en realidad mediante el repaso mecánico o de mantenimiento, y los factores de olvido son la interferencia o el decaimiento, que vamos a ver bien qué es la interferencia en este caso. Y finalmente, la memoria a corto plazo requiere de una compresión del significado y de un repaso elaborativo, requiere un marco lógico referencial como jerarquías o categorías, por ejemplo, lo que yo les decía antes de los celulares, que yo para poder organizar esta información, yo lo meto como en categorías específicas, como celulares, sillas, da lo mismo, y yo por lo mismo puedo reconocer ciertas cosas. Puede durar toda la vida, a menos que hayan daños orgánicos, daños degenerativos, o bien haya sido información no tan relevante que al final no queda ahí presente para siempre. Y la manera en la que se recupera es mediante claves de recuperación vinculadas con la información, o sea, algún otro estímulo o cosa que nos llame la atención y que nos haga pensar y tratar de recuperarla. Y los factores de olvido pueden ser primero la falla en la recuperación, o sea, como que si bien se guardó, no lo podemos recuperar, o bien una interferencia. Ahora vamos a hablar de las interferencias. Pero, a ver, dicen que los elefantes, delfines y chimpancés pulpos tienen mejor memoria que el humano, tal vez de alguno de los tipos que hemos visto, pero no de todos. En la serie Lie to Me hay una escena donde para descubrir una mentira se solicitaba a una persona que dijera lo que hizo durante el día. Luego, memoria episódica, luego se le pedía que lo dijera al revés. Supuestamente con eso se podía saber si la persona estaba predispuesta a mentir. Mira, nunca lo había escuchado, pero igual me hace harto sentido, porque si tú estás diciendo la verdad respecto a lo que hiciste durante el día, da lo mismo el orden en el que lo digas. O sea, yo podría, no sé, antes, lo que dije antes de me desperté, fui a la universidad, tuve clases, estudié, tuve prueba, todo eso es real. Por ende, lo podría decir al revés. Podría decir,
estoy haciendo la ayudantía, antes de eso estaba haciendo una investigación, antes de eso había descansado, porque antes de eso tuve una prueba, porque antes de eso estuve estudiando, y antes de eso fui a clases, y antes de eso me desperté. Y en ese sentido da lo mismo el orden, porque yo sé lo que pasó. En cambio, una mentira es mucho más esquematizada en el sentido de que tú la organizas de una cierta manera y tienes que hacer el trabajo de recordar tu mentira. Entonces, si es que mientes, es más fácil darte cuenta cuando te lo dicen al revés. Yo creo que esa debe ser la lógica. Yo nunca lo había escuchado, esta es como la diferencia que estoy haciendo ahora. Y respecto a lo que dices tú, José, efectivamente, yo creo que en muchos sentidos, bueno, algo que yo no sé si es que a ustedes se los enseñan de esta manera o no, pero que es bien importante, que lo dice Humberto Maturana con Francisco Varela, y es que las diferencias cognitivas entre animales, incluidos los humanos, son de grado y no de tipo. Es decir, todos los animales tienen memoria. Sin embargo, el grado de la memoria es muy distinto. Los chimpancés, por ejemplo, tienen una fantástica memoria de trabajo o memoria a corto plazo. Los chimpancés son secos. Hay unos experimentos de memoria de trabajo donde ponen, básicamente les proyectan en una pantalla touch, ¿ya? Como una secuencia de números que se van tapando inmediatamente. Eso no sé, digamos que aparece como, a ver, quizás sí que, claro, si ven mi mouse todo va a salir bien. Ya, digamos que dicen 1, después 2, después aparece 3, después aparece 4, después 5, después 6, después 7, y así. Y el chimpancé rápidamente, una vez que termina, tiene que marcarlo en el mismo orden en el que se presentaron los números. Y lo hacen con facilidad, llegan a los 10, 12 dígitos, y yo les había dicho, los humanos con dificultad llegamos a los 7. Los delfines, no sé si será memoria de trabajo o una memoria de otro tipo, y los elefantes tampoco, pero sí sé lo de los chimpancés. Por lo mismo es importante esta idea de que las diferencias son de grado, no de tipo. ¿Ya? Esto no les he hablado de esto. Y bueno, en virtud de todas estas diferencias entre los tipos de memoria a largo plazo, vamos a tener dos tipos de memoria también, en los cuales tienen que ver con la conciencia de conocer que podemos describir fácilmente, de lo que podemos describir, por ejemplo, yo sé que yo conozco mi vida, yo sé que yo conozco un significado, esa es una memoria explícita. En cambio, hay ciertas otras cosas que no tenemos conciencia, no en el sentido como súper fenomenológico y súper así hippie del concepto, sino literalmente no tenemos tanta conciencia eh, de tener esa memoria y de que podemos describirla con facilidad, y eso tiene que ver con lo procedimental y lo emocional. Nuevamente, yo sé que sé manejar, sé la lógica detrás del manejo, pero no podría explicar cómo repentinamente mi pie, sin pensarlo de ninguna manera, cambia de pedal o hace el juego entre los pedales, ni en qué momento mi mano decide moverse para pasar el cambio, porque no es algo que estemos en lo que lo estemos pensando, es una memoria que al final es muy implícita, al igual que yo les puedo describir. Yo sé lo que es sentirse triste, me he sentido triste, pero al menos que esté triste, no puedo describir qué es la tristeza con facilidad. Como ya, y sin decirlo con lenguaje psicológico, aún peor, porque además tenemos este diccionario ya semiológico en la mente, entonces ya aún más difícil. Entonces en eso también se puede diferenciar entre la explícita e implícita. Eh, Vamos a ver un poco de biología, muy, muy breve, solo a modo de repaso, y sobre todo quiero que logren entender con esto, más que aprenderse qué hacen cada lóbulo del cerebro en respecto a la memoria, es que puedan entender que no hay un lugar específico del cerebro para la memoria. Esto ya lo venimos hablando desde antes, se los dije en la clase pasada y todo, pero les muestro este monito.
Y voy a volver a ocupar el monito que siempre saco acá de mi escritorio, porque cuando es más fácil explicar como dónde está cada área si es que uno tiene el mono al frente. En ese sentido, el cerebro que ustedes están viendo en el PowerPoint está en esta posición, ya está visto de lado. Por ende, tendríamos en lo que es acá el lóbulo temporal, ya acá está el lóbulo parietal, acá el frontal y acá el occipital. Tenemos la corteza cerebral, que sería la parte de afuera, lo que recubre el cerebro, o sea, las capas más exteriores. Tenemos el cerebelo, que también está relativamente expuesto en ese sentido. Y tenemos las partes que ya son subcorticales, que pueden ser el hipocampo, por ejemplo, y la amígdala. Cada una de estas partes juega un rol fundamental en la memoria. En primer lugar, el lóbulo frontal almacena los recuerdos semánticos y episódicos. La corteza prefrontal, igual que todas las cortezas, implica un grado mayor cognitivo. Ya, de hecho, hay toda una teoría, no entra en ninguna prueba de ustedes, pero se los comento, hay toda una teoría en la cual justamente a lo largo de la evolución lo que les fue pasando al cerebro humano no fue que se agrandó como no fue que creció por dentro, sino fue como que fue cubriendo por capas, porque si uno compara con otros animales, la parte del tallo encefálico y las partes más internas son prácticamente iguales, solamente que es como que hubiésemos desarrollado todas estas capas por encima, por ende, la corteza, sea cual sea la corteza, siempre va a referir a un funcionamiento más complejo. Entonces, tenemos que el lóbulo frontal almacena los recuerdos, la corteza prefrontal, o sea, la capita que va encima del lóbulo frontal, se implica en el almacenamiento de los recuerdos de corto plazo. En el lóbulo temporal se relaciona con el almacenamiento de recuerdos tanto semánticos como episódicos de largo plazo, o sea que de la corteza prefrontal se almacenó, se distribuyó esta información y pasó al lóbulo temporal ya, y contribuyen al pensamiento del nuevo material en la memoria a corto plazo porque lo puede devolver. La amígdala además también va a ser vital para la formación de recuerdos emocionales. El hipocampo va a ser importante en la formación de cualquier nuevo recuerdo y el cerebelo en el almacenamiento de recuerdos procedimentales porque al igual que habíamos hablado antes, el cerebelo también tiene un rol importante en el equilibrio. Por ende, hace mucho sentido que sea el mismo cerebelo que es el que está como consciente, por ponerlo en palabras súper simplistas, de la posición temporoespacial del cuerpo, el poder hacer y formar recuerdos en torno a lo procedimental. Por ende, si es que algún día a ustedes alguien les pregunta qué parte del cerebro guarda la memoria, ¿cuál es la respuesta? Todas, se distribuye. Bien, eso, que se les quede grabada. Me da lo mismo si dicen todo o se distribuye, pero no es un lugar. Eso es lo importante. Muy bien, con eso me quedo tranquila en términos biológicos. Ya, ahora, el olvido. No hay memoria sin olvido, dicen por ahí. De acuerdo a la teoría del decaimiento, que sería esta idea de que los recuerdos se deterioran por el paso del tiempo, la pérdida severa de memoria se va a atribuir a un daño encefálico causado por accidentes, cirugías, deficiencias, dietas o enfermedades. Ya, o sea, la pérdida así importante de memoria es muy distinto, y pongámoslo en términos súper simples. Es muy distinto que se nos queden las llaves de la casa y diga, oh chuta, se me olvidó traerme las llaves, o oh chuta, se me quedó, no sé, el almuerzo, que son cosas que yo creo que a todo y toda acá alguna vez nos ha pasado. Oh chuta, se me quedó, no sé, el cuaderno donde tenía las cosas anotadas, y se me olvidó guardarlo.
es muy distinto a decir quién eres a tu propia madre. ¿Ya? Em, a olvidar dónde estamos o quiénes somos, exacto. Por ende, ahí ya estaríamos pensando que habría un daño encefálico que puede ser, como dice, tal como dice acá, puede ser por accidentes, por alguna cirugía, por deficiencia en la dieta o bien ya enfermedades neurodegenerativas del tipo de demencias, de cualquier tipo de demencias, quizás de un delirium. Por lo mismo, es que ha habido harto estudio respecto a las lesiones en la cabeza que provocan amnesia retrógrada, que sería la incapacidad de poder recordar lo que sucedió poco antes del accidente. Es decir, no sé, pongamos, yo me choqué en auto y, y no me acuerdo del choque. Eso sería una amnesia retrógrada. Ay. En ese sentido, eh, se ha visto, ya se ha podido pesquisar, que el hipocampo tiene un papel súper importante en la formación, en la memoria a largo plazo. De hecho, y si no me equivoco, el hipocampo es el primer lugar que se deteriora con el Alzheimer. A ver, saben que déjenme buscarlo porque estoy 99% segura, pero no les quiero decir nada que no sea cierto. Mm, 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 mm. Eh, disculpen. Sí, exacto. Sí, tenía razón. El hipocampo es el primer lugar donde se ve afectado por el Alzheimer, es el primer lugar que se empieza a deteriorar. Por lo mismo, el tiro, la gente se empieza a olvidar del pasado, pero puede todavía ir tratando, formando nuevos recuerdos en las primeras etapas. Em, y bueno, otras investigaciones han enfatizado el papel de los neurotransmisores, en especial la acetilcolina en el proceso de la memoria. El Alzheimer sí, efectivamente, luego va afectando otras estructuras cerebrales. De hecho, les voy a mostrar algo que a mí me parece muy alucinante, que es una resonancia magnética de una persona con Alzheimer y sin Alzheimer y no necesitan ser ningún tipo de médicos ni de absolutamente nada para poder ver lo terrible que es para el cerebro esto del Alzheimer. Miren. em, Debiesen ustedes estar viendo ah, mi esto, pero una persona con el cerebro normal estaría así. Una persona con Alzheimer se le empiezan a generar estos tejidos necróticos, partiendo desde justamente el hipocampo hacia afuera, además de un atrofiamiento, si se fijan acá, como que se empieza a achicar el cerebro, como que se ve más duro hasta en la imagen, se ve menos esponjosito. Y es terrible, porque no hay mucho que hacer respecto a eso, ¿ya? Entonces, por lo mismo es que las investigaciones hoy en día son tan prominentes respecto al Alzheimer y todas las causas que pueden tener. También se piensa que puede tener que ver con el depósito de placas amiloides. Jesús, no sé si quieres decir algo, que tienes el micrófono activado. Voy a tomar esa desactivación del micrófono como un no. Ah, ya. Ya es que me desconcentraba porque sonaba como un cuito. En fin, y como les decía, van a haber distintos tipos de interferencias al formar recuerdos. Hay dos, la proactiva y la retroactiva.
La retroactiva tiene que ver con que la nueva información, por ejemplo, no sé, si ustedes se sabían, no sé, el abecedario en español, y ahora les enseñan el abecedario en inglés, puede ser que se les olvide en el español porque como que se interfiere, como que se te cruzan los cables y ahora como que una reemplaza a la otra, por ponerlo en términos muy simples. Y la proactiva tiene que ver con lo mismo, pero al revés, que se nos imposibilita la formación de nuevos recuerdos debido a que hay información antigua que interfiere con la nueva información. Finalmente, algunos de los temas específicos que se tocan en la memoria a largo plazo, ya que se estudian, y esto pueden leerlo más en el libro, no me pareció que fuese tan importante ni relevante ahora, si no íbamos a estar mucho rato, serían la memoria autobiográfica, es decir, la memoria al final de uno mismo, la amnesia infantil, tal como lo habíamos descrito la semana pasada, que tenía que ver con esto de que los niños y niñas son incapaces de recordar pero de su infancia, pero muchas veces ese recuerdo varía mucho en las edades. Como yo les decía acá, ya, ¿quiénes de acá a qué edad empezaron, tienen sus primeros recuerdos? Personas que me dijeron 6 meses, personas que dijeron 6 años. Ya, por lo mismo hay todo un área de estudio. También se estudia mucho la memoria extraordinaria, tal como la memoria fotográfica u otros tipos de memoria que sean así como espectaculares y fuera de lo normal. Em, También se estudia mucho los destellos de memoria que tienen que ver con eventos, pueden ser traumáticos o no, generalmente traumáticos, que se imprimen en la memoria y que quedan ahí, que es imposible sacarlos, como casi una fotografía o un video. Tam- sí, dije 6 meses. Sí, efectivamente hay gente que tiene recuerdos desde los 6 meses. ¿Y profe? ¿Escucha? Dime. Sí, Ok, es que le había escrito, escuché 6 meses porque quedé como, y dije 6 meses, como 6 meses, sí, y para mí eso, para lo que yo pienso es como, no sé, un poquito imposible quizás, no sé, según mis conocimientos biológicos como que no se puede, no sé. no, Sí, sí se puede. Sí se puede, y por lo mismo es que es tan importante tener en consideración que las guaguas no es como que, no sé, ese típico discurso que se hacía antes como, filo lo que pasa al frente de la guagua, si no se va a acordar. Los eventos traumáticos específicamente, especialmente los eventos traumáticos, quedan muy impregnados en la memoria desde muy, muy temprano, incluidos los 6 meses. sí, profe, disculpe, o sea, eso ya me hace como un poquito más de, porque recuerdo que hay un caso en Estados Unidos de una niña que fue abandonada por sus padres, fue adoptada y ella sufrió abusos, bueno, de todo. Y ella cuando empezó a crecer, cuando tenía 5 o 6 años, empezó a tener como actitudes de psicópatas, quería matar al hermano, entonces, no sé, quizás se puede como ligar un poco a la memoria, pero como que eso de los 6 meses de verdad como que me dejó así como, ¿qué? Eso. Lorena acá dice, había escuchado que si uno le pregunta a un niño de 3 años si se acuerda de su nacimiento, puede que a esa edad se acuerde y luego se olvida. ¿Puede ser? No creo. No, yo creo que ahí ya sería un poquitito extremo. Les recomiendo que vean igual la ayudantía que de Freud y que lean el texto de Freud de los recuerdos encubridores y los recuerdos infantiles, porque al final tienen que comprender que los recuerdos y las formas de la manera de formación de memoria en la infancia temprana no es la misma que en la adultez. En la infancia temprana no se hace, no hay memoria semántica, hay memoria procedimental y hay memoria en ciertos casos episódica, ¿ya? Muchas veces se recuerda como en formato video, casi como que te estuviesen mostrando em,
no sé, hay, acá José dice, hay quienes se acuerdan hasta de sus vidas pasadas, pero eso es un tipo de psicosis. A ver, yo tendría harto ojo con el uso del término psicosis, ¿ya? Em, hay que tener harto cuidado ahí. Si bien podría efectivamente ser algo medio delirante, esto del recuerdo de las vidas pasadas, yo no lo atribuiría tanto a algo como patológico, sino más bien de con mucha con muchas cosas como culturales entre medio, religiosas. Por ejemplo, me parecería menos extraño que una persona budista diga que se acuerda de una vida pasada. Y bueno, también siempre existe la posibilidad, yo no creo en estas cosas, pero voy a solamente darle como el derecho a la duda y todo de decir como, bueno, quién sabe, quizás. Pero tendría harto ojo ahí con el término psicosis, José, porque la psicosis es algo sumamente específico. Em, Sí. ¿Cómo estás, Isidora? Te quería yo comentar algo, porque yo fui la que te comenté en la clase anterior de que yo tengo Ujú. recuerdo de los 6 meses. Y no es un ¿Ya? tema fantasioso, como dice José, porque yo ya estaba grande cuando le pregunté a mi mamá que qué edad tenía yo cuando me puso frente al espejo y me había rapado, me había cortado el pelo. Y yo me puse a llorar y ella se rió y me dijo, mira, no le gustó, porque mi hermano mayor me tenía y me puso sobre el espejo. Ya. Él me tenía en brazos. Entonces me dijo, ¿cómo te acuerdas de eso? Tenías 6 meses. Cuando yo te corté el pelo tenías 6 meses. Y ese fue como mi primer recuerdo. De hecho, yo me acuerdo cómo estaba vestida. Y además, y después de ese recuerdo, yo tengo el recuerdo cuando cumplí 3 años. Porque mi hermano me dijo, ¿qué edad tienes? Y yo le hice así con el dedo como 2. Y yo me pregunté, ¿por qué le hago así si no sé lo que significa? Hasta ese Ujú. razonamiento yo tenía. Y me dijo, no, ahora tienes 3. Y yo no podía hacer el 3 con el dedo. ¿Cachai? Claro. También No, me sí, acuerdo y de muchas. Yo tengo una, de súper chica, yo me acuerdo cuando me aprendí a poner la ropa, por ejemplo, el chaleco, y no sabía por qué, yo tenía un chaleco de un payaso, y yo me lo ponía y me quedaba el payaso en la espalda cuando tenía que quedar en el abdomen. Entonces yo decía, lo ponía sobre la cama y decía, guata con guata, me lo ponía y me quedaba en la espalda. ¿Y no, me entendí? Tengo sí, recuerdos así súper de cuando yo iba aprendiendo cosas sí, yo de súper también, chica. Entonces, y yo también se los comenté, de hecho, la semana pasada, y yo tengo recuerdos también desde los 8 meses y lo mismo, como corroboración con familiares, así como, hey, ¿qué edad tenía cuando pasó tal cosa? Es como, ¿cómo te acordáis de exactamente, eso? Sí, es lo mismo. exactamente. Sí, Sí, entonces de hecho no, cuando no yo iba al necesario. jardín, yo por eso cuando yo iba a kinder ya yo tengo recuerdo, me acuerdo hasta el nombre de mis compañeros, pero ya eso es otra cosa, pero sí tengo recuerdo de muy chica y me acuerdo perfectamente, o sea, son imágenes nítidas, no de toda la vida ni todo mi proceso, sino, pero sí etapas, cosas puntuales, Sí, cosas como ciertas puntuales, imágenes así como que tú tenés claro como de cosas que pasaron. Sí, sí, pasa exactamente. mucho. No me acuerdo ni lo de que desayuné y saca la coté. I am very sorprendida. Sí, bueno, son cosas que pueden pasar y como ven, la compañera dudo que esté en medio de un episodio psicótico como al decirnos esto. Por eso les digo que hay que tener harto ojo con el lenguaje. Em, Esto es un poco más del otro curso que hacemos en la Portales con la profe, ya lo que les voy a decir ahora. Pero tienen que siempre, y se los digo así como desde ya, la psicología y el lenguaje psicológico tiene efectos muy grandes en la subjetividad de la gente. Entonces, cuando lanzamos conceptos así como psicosis, depresión, bipolaridad y cosas así, tiene repercusiones súper importantes. Entonces, por lo mismo es una disciplina que ejerce mucho poder y que ustedes tienen que desde ya saber el poder que les entrega en términos de la subjetividad de la gente, la psicología. Por eso mismo hay que tener mucho ojo con el lenguaje que uno ocupa, porque así mismo es como se crean y se recrean ciertos estereotipos muy dañinos para poblaciones. Yo ahora estoy haciendo una investigación sobre la formación identitaria en pacientes bipolares y justamente algo que se repite mucho
es que dentro del proceso de formación de la identidad les costó mucho integrarse como personas, como un yo íntegro, específicamente por estos conceptos que se tiran así como tan simples en la vida. Entonces, no quiero tampoco, José, que sientas que te estoy retando ni nada por el estilo, solamente quiero como poner en la mesa eso. Dime, Cote. ¿Se escucha? Sí. Tengo una duda. Hay unos recuerdos que el otro día, no sé a quién fue que escuché o leí por ahí, que de repente, no sé, hay situaciones donde la gente, donde tú recuerdas un hecho traumático, por ejemplo, no sé, un asalto. Ujú. Y específicamente otras personas le preguntan acerca de elementos que se acuerdan del hecho en específico y les dicen así como, no, aquí está la foto del asaltante, andaba con una polera roja y específicamente, quizás el asaltante no andaba con una polera roja, pero le instauran el recuerdo de que andaba con una polera roja y eso se queda como permanente en la memoria y ellos recuerdan como cosas que le van agregando que no necesariamente son verdad. ¿Cómo se le llama a como ese proceso o a lo que hacen en ese tipo de procedimientos? Sabes que no sé el nombre específico, pero efectivamente es un fenómeno que pasa y por lo mismo, de hecho, ahora se instauraron, especialmente con niños y niñas, las salas Gesell, que son unas salas especiales para entrevistas psicojudiciales, justamente porque está todo este tema de que las víctimas de abuso tenían que repetir y reelaborar su trauma vez tras vez y muchas veces no se les creía porque cambiaban la historia. Y claro, hay muchos factores externos que pueden causar como distorsiones en la memoria, entonces se instala este nuevo sistema de sala Gesell donde es una sola entrevista grabada, donde el juez está en una sala espejo atrás viendo, pudiendo interferir de repente como hacia el psicólogo o psicóloga que está haciendo la entrevista para ver más detalles que podrían faltar, cosa de que no se tenga que reelaborar y repetir el trauma, justamente también para poder mantener un diálogo fidedigno. Entonces, en ese sentido, por lo mismo te lo digo como dato, como efectivamente pasa, es un fenómeno en la memoria bien importante, pero no sabría el nombre como específico. Tendría que ver con esto de las interferencias. Luis dice, tengo una duda, pero quiero plantearla con mucho respeto. En ese sentido, ¿es correcto referirse a niños y niñas y niños TEA, denominarlos niños TEA? No, no es correcto. O sea, en términos así de lo que es correcto, serían niños y niñas diagnosticados con TEA, podría ser la manera o niños que están dentro del espectro autista. Pero si tú te fijas, es algo sumamente, y nos desviamos completamente del tema, pero esta era la última lámina, así que estaba acá en la discusión. Em, es un tema súper, eh, de una fineza semántica muy clara. Y es que cuando tú dices el niño TEA o niño con TEA, em, hay una diferencia muy grande, porque el niño TEA es como que toda su identidad estuviese formado dentro como una persona del espectro autista. En cambio, si tú dices el niño que está diagnosticado con TEA, eh, tú lo que dices ahí es, tú tienes un niño, ¿cachai? Que es un niño, y además le agregas esto de que tiene este diagnóstico. Por lo mismo, yo, por ejemplo, en el mismo trabajo de investigación que les estaba contando, esto de la identidad de pacientes bipolares, en ningún momento del trabajo nos referimos a pacientes bipolares, nos referimos a pacientes diagnosticados con trastorno bipolar. Porque, ¿qué pasa? El paciente no es bipolar, el paciente tiene bipolaridad, pero también es persona fuera de la bipolaridad. Y lo mismo pasa en este caso con el TEA,
También pasa mucho con el trastorno de déficit atencional, con el TDAH, como la Cote dice, no quiero decir que esté bien, pero yo creo que es parte de la ignorancia, hasta con la depresión. Sí, por ejemplo, es muy distinto decir yo soy depresiva a decir yo tengo depresión. ¿Ya? Es muy distinto denominarme a mí misma yo soy bipolar a yo tengo bipolaridad. Porque en términos identitarios, es decir, yo soy depresiva es como que mi identidad es la depresión. Y claro, es algo que viene de la ignorancia y que por eso es tan importante que ustedes como futuros profesionales de la salud mental vayan aprendiendo desde ya estas cosas que son, que al final evitan la reproducción de un cierto sistema y que promueven la psicoeducación en la población general. Y sí, es demasiado común eso, como lo de tengo un niño TEA o mi hijo es TEA, o en los mismos colegios, como los niñitos TEA o los niños PIE, con el programa de integración. Entonces, claro, como que en realidad es, como les decía, detalle fino, pero que hace una gran diferencia a la hora del ejercicio y del discurso de la psicología. En ese sentido, y volviendo al tema de la memoria, teníamos esto de los destellos, el testimonio ocular, que justamente acá nos habían dado este ejemplo de lo que significaba así como cuando la gente les pedían que reconocieran, no sé, pues a un ladrón, justamente el testimonio ocular es la cosa menos como confiable que podemos tener, porque realmente ser testigo como por ver algo es demasiado fácil interferir con ese recuerdo. Por eso también se dan mucho estas malas prácticas en las cuales eh, gente que está siendo procesada por algún crimen las tienen en interrogación horas tras horas tras horas y de repente les empiezan como a imponer pequeños detalles, así como, ah, ya, pero, y el ladrón, usando el mismo ejemplo, tenía una polera roja y la persona, eh, no sé, yo creo que no, pero mira, ¿estás seguro? Porque no sé quién dijo que tenía una polera roja. Ah, sí, sí, tenía una polera roja. Eso es lo que pasa con los testimonios oculares, por eso son tan complejos. Y están los recuerdos recuperados, que son como los destellos de memoria, es decir, estos como eventos como que uno se puede acordar casi flashback, la película entera, pero que se habían olvidado. Eso pasa mucho con el trauma infantil, que los niños no recuerdan lo que les pasó, y mucho más grandes empiezan a tener flashbacks de, oh, algo malo me pasó cuando chico. Yo he escuchado en temas que esto es bien sensible, pero en temas de abuso, eh, he escuchado casos de los cuales mujeres que han sido abusadas en la infancia, luego al empezar su vida sexual, empiezan a tener crisis de angustia o de pánico, por ejemplo, eh, y no saben por qué, como cuando están tratando de tener relaciones, y justamente lo que está ligado a eso es que había este recuerdo reprimido que empieza a reaparecer como un destello, que al final se había olvidado porque era demasiado potente. Y bueno, eso era en verdad la ayudantía de memoria. No sé si es que hay algo más que les interese conversar. No, voy a parar de grabar.